Shalom, shalom, mis amados hermanos. Alejen shalom para ustedes y que el Eterno, que es misericordioso, tenga recuerdo de ustedes todos los días de su vida, que los guarde, que los levante, que los afirme, que los cuide, que los proteja, que ponga una cerca de protección alrededor de sus vidas, de sus familias y les ayude a poder llegar a la meta. Shalom, shalom. Bueno, estamos hoy meditando en Gilel 18 y estamos en el Pasuk 18 precisamente. Y cierto líder de la clase aristocrática le preguntó diciendo: Rabí Jacob, ¿qué misbah es el que debo hacer para heredar el Hayei Olam, el mundo venidero? Y Yeshua le habló: ¿por qué me llamáis Tob? Ninguno tiene derecho a llamarse Tob, sino solamente uno, Dios. Los misbot, ¿sabes? Honra a tu padre y a tu madre, no asesines, no adulteres, no hurtes, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y él dijo: de todas esas cosas he sido Shomer Misbot, guardador de los mandamientos, desde mi bar mitzvah, desde la edad de los 13 años. Pero Yeshua, luego de oírlo, le dijo: una cosa veo que te falta todavía. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y entonces ven y sígueme. Él entonces, al oír esas cosas, se puso muy triste porque había acumulado mucha riqueza. Y viendo Yeshua la tristeza de su alma, lo miró fijamente y le dijo: cuán difícilmente entrará en el Malahú Hashem los que tienen riqueza, porque es más fácil hacer entrar un camello por un ojo de aguja que lograr que un rico entre en el Malahú Hashem. Y los que oyeron esto dijeron: esto entonces, ¿quién es capaz de vivir? Y él dijo: lo que es imposible para los hombres es posible con Hashem. Entonces Shimón Kefa le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado lo nuestro y te hemos seguido. Y él respondió: de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por causa del Malahú Hashem, que ciertamente no reciba muchísimo más en esta edad presente y en la venidera. Hayem Olam. ¿Qué es lo que nos está enseñando el maestro? Pues básicamente un hombre que le preguntaba, tal vez sinceramente le preguntaba de cómo entrar al Malahut HaShamayim. La respuesta del maestro seguramente que le sorprendió. La pregunta, el cuestionamiento en el cual impuso a este hombre, nuestro Ribi, es precisamente indagando, o más bien diciéndole: tú tienes que guardar y hacer los mandamientos, todo esto. Y él respondió: todo eso lo he hecho desde mi bar mitzvah. Es decir, lo que podemos oír, era un hombre de Torah, era un hombre que conocía, era un hombre que tenía conocimientos, no era un ignorante. Entonces, muchas veces la gente piensa que por el conocimiento se salva. No es así. El conocimiento es una parte, porque ciertamente sin conocimiento, como dice Osea, sin conocimiento el pueblo perece, porque al tú no tener conocimiento de la Torah no sabes realmente qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Entonces, por lo tanto, urge en nuestras vidas saber cómo conducirnos, qué hacer, qué no hacer, cómo hacer, y eso es importante. Desde luego el conocimiento es importante, pero esto no corona la entrada al Malahut HaShamayim. ¿Qué es lo que corona a la entrada al Olam Hayei, a la vida eterna? ¿Qué es lo que nos va a permitir entrar a la vida eterna? Bueno, pues el maestro lo dice muy claramente, aun cuando pareciera que no, y le dice a este varón, después de haber
contestado, sí, yo he guardado entonces más mandamientos de mi juventud. Bueno, pues le dice el maestro, pues ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces ven, serás mi talmidín. Santo Dios bendito. Ya como leímos, el hombre se entristeció porque, como dice el relato, ciertamente tenía muchísimos bienes, de donde desprende la enseñanza a nuestro santo maestro diciendo que qué difícil es para un rico poder entrar en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque para un rico su corazón está aferrado a las cosas materiales, porque un rico vive por las cosas materiales y para las cosas materiales. Y ciertamente una de las situaciones que, y lo dijo en otro Midrash, nuestro santo maestro, al respecto de que muchas veces el hombre, a donde está en su corazón, ahí está su tesoro, y un hombre que tiene muchísima riqueza está aferrado, muy aferrado a las cuestiones materiales, no digamos solamente la economía, sino todo lo que tiene que ver con precisamente lo material. Y sabemos que el hombre de alguna manera tiene una relación en su vida con lo material, y eso es lo que le cuesta trabajo para poder mirar y ver las opciones que son más importantes y son superiores. En este caso, lo espiritual, y mirar que es el alma, que es el espíritu el que debe de ayudar al hombre a elevarse. Tristemente, muchísimas gentes experimentan a veces necesidades pues hasta a veces hasta graves, de no tener hasta ni qué comer. Y esto es real, ¿no? Y sin embargo, el Eterno, el temor en lo personal de este tipo de personas, es que precisamente cuando el Eterno les empieza a dar, empiezan a mejorar, empiezan a elevarse, como el corchito que empieza a subir con la influencia del agua, empieza a subir, bendito sea el Eterno, eso es bueno, muy bueno. Pero le falta una cosa muy importante, la estabilidad que da el conocimiento en la práctica. Y esto es que si nosotros no conocemos perfectamente bien qué es lo que queremos en la vida, desgraciadamente, aunque subamos, la corriente nos jala y nos lleva en un sentido que no es el sentido del que quiere el Eterno que nosotros vivamos. Y esto es una cosa muy real, porque al final la preocupación del maestro al respecto de este hombre era que era un hombre que en su determinado momento su corazón estaba aferrado a lo material. Y te voy a decir, este es en cuanto al caso de un rico, pero ¿qué hay en el caso de aquellos que no tienen tantos recursos? ¿Que están exentos? Pues yo diría que no. La realidad, te voy a decir que la vida en el caminar de los años que tengo enseñando Torah, te voy a decir que no es cierto. O sea, no es cierto que solamente los ricos, y sí, los ricos, como dice el maestro, indudablemente, pero también los pobres. Como diría aquel filósofo, a veces nos subimos a un ladrillo y nos mareamos. Y a lo mejor por eso, porque no tenemos la posibilidad ni nos sentimos realizados en las cosas materiales y vamos relegando y vamos haciendo a un lado las cosas que valen la pena. Y asumimos que eso que nos da la oportunidad del Eterno para tener un negocio, un trabajo, una familia, un proyecto, lo que sea, muchas veces empieza a desalojar, a empujar lo que realmente vale. Y ese es el gran peligro. Ese es un gran peligro que nosotros miramos y vemos que ocurre a muchas personas. Créanme, a muchas personas les ha pasado que habiendo empezado bien, como dice Rav Shaul, terminaron mal. Que habiendo empezado bien,
A veces nosotros pensamos que solamente el problema del hombre es el pecado, pero también lo es las cuestiones materiales, también lo es el sentirse realizado en las cosas materiales. Y no es malo tener un negocio, no es malo tener un negocio, una familia y verla que crece, que qué bonito y qué bonita la familia y qué bonito que ya se me está realizando este sueño que tenía, bendito sea el Eterno. Y eso es bueno, hasta ahí es bueno. Pero todas las cosas tienen también sus cuestiones negativas y tenemos que tener cuidado. Por eso decía yo que no es solamente conocer, tener el conocimiento de la Torá, sino decidir correctamente. Porque de nada nos sirve conocer y saber si decidimos mal. Y a veces nosotros nos tenemos que esforzar de una manera extraordinaria para poder alcanzar los propósitos que teníamos. Yo recuerdo hace algunos años, ya bastantes diría yo, todavía ni siquiera yo aspiraba a hacer o enseñar la escritura, pero yo creo que el Eterno desde entonces va afilando, va sacándonos punta. Y yo recuerdo que en aquellas ocasiones como éramos del otro campamento, pues nos reuníamos, ya saben, en Yon Arishon. Y yo tenía un negocito que demandaba de mí, ¿cuándo crees? Yon Arishon, ¿por qué? Era el día, especialmente en aquellos días, en aquellos tiempos, ahora ya no, pero en aquellos tiempos, el día de las fiestas era domingo, caiga quien caiga, los domingos eran los días de las fiestas, y lógicamente en ese sentido, para mi negocio era muy demandante. Y entonces yo me vi en la disyuntiva de poder decidir qué hacer. Pues lógicamente que necesitaba alimentar a mi familia, era responsable por llevar el gasto, tener el recurso para que mi familia saliera adelante. Estaba la cosa. Pero por el otro lado, el dedicarme yo, y créeme que ahí, híjole, no cabe duda, somos probados. El Eterno permitió, porque yo sé que la causa de todas las causas es Él, y entonces resultó que cada día, decía que los llamaban con campana, me pedían pedidos para el domingo. Y así es que yo, cuando me di cuenta de que tenía trabajo, que se estaba aumentando el trabajo para el domingo, yo dije, no. Estaba yo entre la disyuntiva, aún estando en un estado, en una condición no kasher, todavía con el Eterno. Yo decidí que no era el camino que debía recorrer o que caminar, y por esta razón, en su determinado momento, puse ciertos parámetros y yo les decía a mis clientes, si quieren que sus pasteles para el domingo, con mucho gusto se los entrego tempranito, pero si no, pues sorry, no los voy a poder atender. Y entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que cuando tenía pasteles, pues los preparaba desde muy buen tiempo y se los entregaba muy tempranito. Porque el hecho de hacer un pastel de 5 pisos, pues no era nada más, a ver, hazme un pastel de 5 pisos y aquí está, mira, aquí te lo estoy entregando, sino que conllevaba precisamente el tiempo de elaboración y luego incluso el tiempo de entrega. Y como es obvio, pues te llevaba no solamente un tiempo, sino bastante tiempo esto. Y desde luego esto devastaba y me impedía que yo me reuniera en aquellos días en domingo. Lo que fue la conclusión de todo esto es que decidí que no, y bendito sea el Eterno porque seguí teniendo pedidos, porque seguí trabajando, porque el Eterno me siguió dando.
pero sabes que no descuidé lo más importante en ese momento. Ahora entiendo que era parte de lo que el Eterno quería pulir en mi vida y que he probado. ¿Qué decir ahora que conozco y entiendo? Sé que tengo mis prioridades y sabes que pues las prioridades no las desatiendo o trato de no desatenderlas, sino siempre darles el lugar que tienen y que deben tener. Por lo tanto, mis amados, lo que dice nuestro Santo Maestro como conclusión es que no nos dejemos llevar por lo material. No nos dejemos llevar por lo material, porque el conocimiento al final del día es importante, pero si tú en la práctica no estás viviendo lo que estás aprendiendo, de nada sirve. De nada sirve, y esto el Yetzer Hará lo utiliza para descalificarnos en el camino. Piénsalo, medítalo, reflexiónalo, que el Eterno te dé magnífico día. Shalom, shalom.